Neurooftalmología. A continuación vamos a ver el segundo par, en el fondo, que es el par del nervio óptico, ¿ya? Como pueden ver, al lado izquierdo hay un esquema donde se resume cómo funciona el nervio óptico y las retinas en el fondo. Recuerden que el campo visual de ambos ojos se puede separar en dos partes, en dos áreas, ¿ya? Un área que es nasal y otra área que es temporal. Claramente, según el esquema que tenemos acá arriba, tenemos tenemos una imagen que es ya un lado temporal y otro lado que es nasal. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo a considerar en esta parte es que la retina del ojo, que corresponde a la retina nasal, ¿ya? Ve hacia temporal. Como pueden ver en el lado izquierdo, ¿ya? En la imagen, lo voy a encerrar en color verde. La retina nasal, que sería esta, ve este campo visual, ¿ya? Temporal. Lo mismo pasa para la retina del otro ojo, ¿ya? El ojo contralateral, la nasal, mira hacia temporal. Bueno, entonces, cuando uno tiene que ordenar acá el conocimiento y decir cuáles son las posibles lesiones que puede presentar un paciente secundario a daños en distintas partes del tracto óptico, vamos a encontrar las siguientes patologías. Voy a escribir y los voy a mencionar. Por ejemplo, si daño en esta zona, punto número 1, ¿ya? El punto número 1 correspondería a una neuritis óptica o una amaurosis completa, ¿ya? Más un defecto pupilar aferente relativo, que es lo que vimos en neuritis óptica. ¿Claro? Recuerden, 1 sería neuritis óptica. Quiasma, punto número 2. El quiasma óptico, cuando se daña completo, se manifiesta con lesiones en el fondo, con una hemianopsia que se llama bitemporal, ¿ya? Como la que se ve en la imagen del medio. Cosa extra que me gusta decir acá es, recuerden lo que dije hace un rato, la retina nasal mira hacia temporal, ¿claro? Y por lo tanto, como pueden ver en el campo visual, este se separa en cuadrantes, tiene 4, ¿ya? Esto quiere decir que la retina nasal, ¿ya? Del lado comprometido, en este caso del lado derecho, porque es contralateral lo que se ve, inferior, ¿ya? O sea, retina nasal inferior, va a mirar hacia el campo visual superior, ¿ya? Por otro lado, la retina nasal superior mira hacia inferior. ¿Qué conclusión podemos sacar con esto? Podemos sacar que en el punto número 2, ¿ya? Punto número 2, vamos a presentar dos tipos de lesiones. Hemianopsia heterónimas, o sea, de distintos lados, o hemianopsia bitemporal. La segunda lesión, no se nota mucho ahí que es heterónima, la segunda lesión es una cuadrantopsia. Cuadrantopsia bitemporal superior, ¿ya? O cuadrantopsia heterónima superior. Bueno, luego de esto viene el tracto óptico, que en el fondo se comporta se comporta de forma muy similar a la corteza, así que no lo voy a mencionar ahora, sino que me voy a dirigir directamente a lo que viene antes de la corteza, que es el esquema que yo antes dibujaba más, para que sea más como esquemático y más simple. ¿Claro? En este sentido, lo que encontramos acá son las radiaciones ópticas, que son estas que se ven aquí, que sería el punto número 3. Las radiaciones ópticas que se han preguntado corresponden a hemianopsias también, pero como notan, son del mismo lado comprometido. Por ejemplo, en este caso en particular, en el punto número 3, donde lo dibujé, si ustedes siguen hacia arriba, hacia las retinas del lado rojo, ¿ya? Van a notar que estas están mirando hacia el lado derecho, o sea, son contralaterales al lugar de la lesión. Y que en la imagen inferior, muy similar. Acá, en punto número 3, tenemos una hemianopsia homónima
recuerden, contralateral a la lesión. Y la otra característica que tiene es que es no congruente. ¿Claro? No es congruente porque es muy difícil dañar todas las radiaciones ópticas al mismo tiempo. ¿Ya? Esto quiere decir que en un ojo o en un campo visual, por ejemplo, tomando el ejemplo de abajo, vamos a encontrar en el izquierdo todo comprometido. En cambio en el derecho una cuadrantopsia nada más. Eso significa no congruente. Y el punto número 4, que es la corteza visual, o también puede ser el tracto óptico, corresponde a un paciente que tiene una hemianopsia, ¿ya? Homónima, ¿ya? Contralateral a la lesión, pero congruente. Como sería en el fondo la imagen de abajo. Existe una pequeña no congruencia, pero es mínima. Es compatible con una lesión de la corteza visual. ¿Quién daña la corteza visual? Claramente se daña cuando hay un accidente vascular de arteria cerebral posterior. ¿Ya? Otras funciones y defectos de distintos nervios. Nervio óptico, ya lo vimos. Oculomotor, recuerden que tiene funciones específicas como apertura palpebral es una de ellas. ¿Ya? Aparte de esto, va a presentar movimientos para superior, inferior y hacia medial. ¿Ya? Arriba, abajo, al centro. Y además de esto, va a tener función sobre la pupila, produciendo claramente la miosis. ¿Qué pasa? Si falla el defecto, o sea, si falla, perdón, el oculomotor, lo voy a escribir acá. Si falla, vamos a tener un poco de ptosis. Va a predominar la fuerza de algún otro músculo orbitario, por lo tanto voy a tener estrabismo. Y aparte de esto, voy a presentar midriasis. Porque va a predominar el parasimpático, o sea, el simpático en este caso. Nervio troclear. Función de nervio troclear va a ser mirada inferonasal. Cuando falla, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? El paciente va a tener imposibilidad para mirar hacia ese lado. El troclear, por si acaso, sirve para bajar escaleras, ¿ya? Como su función, y se daña con el traumatismo. El oculomotor se daña también con traumas, pero principalmente se daña con diabetes mellitus. Y esto es algo importante que no mencioné, y es que cuando el oculomotor se daña por diabetes mellitus, si es por diabetes mellitus, no hay compromiso del parasimpático, sin midriasis, ¿ya? Eso es importante mencionarlo, ya que el parasimpático llega por, se podría decir, por la periferia del nervio. Muy bien. Trigémino. ¿Qué tiene que ver el trigémino en esta clase? Claramente es muy importante porque es el músculo que le da la sensibilidad al hemicara, además, o sea, el nervio que le da la sensibilidad al hemicara, además inerva músculos masticatorios, el massétero, y por otro lado es la vía aferente del reflejo corneal. ¿Ya? Eso lo voy a escribir. Vía aferente, reflejo corneal. Por lo tanto, si falla, voy a tener un reflejo corneal alterado y eso me habla de algún daño en el trigémino, ¿claro? O daño cerebral importante. Abducens. El abducens es aquel nervio que nos sirve para la mirada lateral. También se daña por traumatismos, ¿ya? O por infecciones también. Y su clínica se caracteriza por imposibilidad para mirar hacia lateral con el ojo. ¿Ya? Nervio facial. Nervio facial es lo que nos ayuda en el fondo al cierre palpebral, ¿claro? Aparte de esto, es lo que nos da la movilidad de toda la hemicara. Por otro lado, como es el cierre palpebral, en oftalmo es importante ya que corresponde a la vía eferente del reflejo corneal. ¿Claro? Sistema simpático. El sistema simpático da su inervación mediante el ganglio estrellado ubicado a nivel cervical.
¿este qué produce en el fondo? Va a producir apertura o ayuda a la apertura palpebral, claro. O sea, en el fondo puede producir un poco de tosis cuando falla. Da la inervación simpática y esto quiere decir midriasis. Y además da la producción de humor acuoso. Por lo tanto, cuando falla, se produce el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que corresponde a miosis, tosis en oftalmo y dishidrosis. Esto último en realidad es agregado, pero los principales anteriores son oftalmológicos, principalmente. Finalmente está el fascículo longitudinal medial. ¿Qué es el fascículo longitudinal medial? Es una estructura en el tronco encefálico que nos permite realizar mirada conjugada. ¿Eh? Por lo tanto, cuando falla el fascículo longitudinal medial, es una pseudo lesión del tercer par. ¿Ya? Aquí vamos a ponerlo de esa forma. Cuando falla, provoca una pseudo lesión del tercer par. ¿Claro? Esto es porque el paciente es incapaz de movilizar su ojo hacia medial, pero sí tiene todas las otras acciones del tercer par presentes. Ustedes le piden que mire hacia la izquierda, por ejemplo, el ojo izquierdo mira hacia la izquierda, pero el derecho queda mirando hacia adelante. Lamentablemente no lo puedo hacer, pero imagínenlo por favor. Esa es una lesión del fascículo longitudinal medial. Ok, oftalmología pediátrica, hay tres temas en general importantes acá que hay que revisar. El primero de ellos es leucocoria. Acá hay que ver las causas posibles de leucocoria, la gravedad que pueden tener obviamente y la conducta a tomar. Primero, causas de leucocoria en pediatría principalmente corresponden a la más grave, que sería el retinoblastoma, a la catarata congénita y por otro lado también está la retinopatía del prematuro. Esas son las causas principales. ¿Okay? Clínica. Retinoblastoma en general se presenta como ven en la imagen inferior, ¿ya? El niño de la izquierda que tiene leucocoria, estrabismo y proptosis. ¿Ya? En general, cuando hay un niño con leucocoria, claramente hay que descartar un retinoblastoma. Cataratas congénitas. Son pacientes en el fondo asociados a TORT, por lo tanto van a presentar además de las cataratas, cardiopatías, microcefalias. ¿Ya? En este sentido, cataratas congénitas son provocadas por la rubiola. ¿Ya? Retinopatía del prematuro. Aparecen en prematuros en el fondo que pesan menos de, si mal no recuerdo, 1,5 kilos en el fondo. Ahí tienen mayor prevalencia, claro, y simplemente se notan en esos niños. Se diagnostican por el neonatólogo o el oftalmólogo que lo ve. Tienen una causa que es el ser prematuro. Conducta a tomar frente a estos pacientes. Miren, da lo mismo la edad del paciente. Puede ser un recién nacido, puede tener 3 u 8 meses, o incluso un año, pero siempre que se presente una leucocoria, la conducta es derivar inmediatamente, porque el riesgo más grande es que sea un retinoblastoma, ¿ya? Y eso hay que tratarlo. Bueno, segunda patología de pediatría importante es la epífora en los niños. Epífora persistente va a tener como dos causas principales. La primera, y más frecuente, corresponde a una atresia del conducto nasolagrimal, ¿ya? Esa es la causa más frecuente. La segunda es el glaucoma congénito. Ahora, vamos a mencionar la clínica. La atresia de conducto nasolagrimal se manifiesta con epífora crónica, claramente, que es el diagnóstico diferencial a estudiar, o el síntoma cardinal, y además de esto se presenta con infecciones a repetición, tanto conjuntivitis bacterianas como también con dacrocistitis a repetición, ¿ya? O sea, dacrocistitis crónica a veces. Esa es la clínica. Glaucoma congénito.
La clínica es la que pueden ver en la diapositiva, donde el paciente presenta, en primer lugar, ojo grande de muñeca, que así se dice, con buftalmo, eso es el sinónimo médico, buftalmo, opacidad corneal, que se nota principalmente en la imagen superior, opacidad corneal, ¿ya? Acá. Un poco de fotofobia, el paciente se va a encandilar y va a cerrar los ojos frente a la luz intensa, y la epífora, claro, esa sería la clínica. La conducta a tomar frente a un paciente que tiene un glaucoma congénito sería derivar, claramente, y frente a una atresia del conducto nasolacrimal se pueden intentar conductas antes de la derivación. Y esto hay que saberlo porque se ha preguntado. En el conducto, atresia del conducto nasolacrimal, la conducta inicial, atresia nasolacrimal, el tratamiento inicial sería, en primer lugar, aseo y masaje con compresa tibia. Compresa tibia. Si eso no resulta, ya se deriva, pero lo que sigue es un cateterismo, ¿ya? Del conducto nasolacrimal, y en tercer lugar, si es que el cateterismo no sirve porque hay una atresia muy completa, ¿ya? Se hace cirugía. Y esta cirugía lo hace el otorrino, así que hasta aquí llegamos en esta parte. Lo último de oftalmología pediátrica que hay que revisar, y esto sería lo último de la clase, corresponde al estrabismo. Ok, hay dos tipos de estrabismo importantes que tienen que saber diferenciar. Está el estrabismo fijo y el estrabismo fluctuante. ¿Ya? Fijo y fluctuante. El fijo se refiere a aquel paciente que cuando llega a la clínica, en el fondo llega a la consulta, ustedes ven que tiene estrabismo y el examen de elección acá para diagnosticarlo es el test de Hirschberg, que es iluminar y ver dónde se refleja la luz, en el cual claramente la luz va a ser reflejada en lugares distintos de los ojos. Ejemplo de esta imagen es que la luz se refleja al centro de la pupila, en el lado derecho de la imagen, ojo izquierdo. En cambio, en el otro ojo se refleja en el iris. ¿Ya? Es un estrabismo fijo, y la conducta frente a un estrabismo fijo es derivar inmediato al oftalmólogo. El problema es el estrabismo fluctuante. El estrabismo fluctuante es cuando el paciente tiene un test de Hirschberg normal. Sin embargo, la madre o el cuidador dice que presenta estrabismo a veces, ¿ya? O en ocasiones. En el fondo es como tener, cuando uno habla de asma intermitente, esto es como estrabismo intermitente, ¿ya? Si está normal, cuando ustedes lo ven, lo que habría que hacer es controlar, ¿ya? Eso sí, en el estrabismo fluctuante, la conducta a tomar es controlar, pero si tiene más de 6 meses, ¿ya? Y persiste con la misma historia, derivar de inmediato. O sea, esto lo voy a escribir porque es muy importante. Conducta en el fijo, recuerden, derivar. En el fluctuante, depende si aparece o es persistente en mayor de 6 meses, mayor o igual a 6 meses, hay que derivarlo. ¿Ya? Si es menor a 6 meses, controlar. ¿Y cuál es la complicación más grave del estrabismo y por qué hacemos todo esto? Hay que diagnosticarlo y manejarlo. Recuerden que la complicación sería la ambliopía. La ambliopía en el fondo es la disminución importante de la agudeza visual de un ojo por el poco uso de este, ¿ya? O sea, los centros nerviosos en el fondo, o la corteza como que va inhibiendo al ojo. Esto quiere decir que vamos a tener un ojo ciego probablemente si es que es muy crónico, ¿ya? O un ojo con una agudeza visual muy disminuida respecto a otro, que eso es lo que ocurre en pacientes con estrabismo. Bueno, espero que haya sido un agrado para ustedes esta clase y que les sirva bastante. Y éxito en la prueba de oftalmología que quedo atento a sus consultas y opiniones al respecto de la clase. Que estén muy bien.